Erazo Pedraza, soy docente del curso Diseño del Trabajo y en la noche de hoy abordaremos los temas tanto de la tarea 3 como de la tarea 4 que ya se encuentra en curso, ¿cierto? Esta tarea tiene el cierre el 13 de abril, por ende, pues ya nos quedan aproximadamente 11 días para el cierre de la misma. Espero que pues las personas que se encuentren en este momento, si hay otros compañeros que se puedan unir, pues sería perfecto. Vamos a hacer la web un poco más práctica, entendiendo que muchos de ustedes quedaron con bastantes vacíos desde la tarea 2 con respecto al desarrollo de la tarea 3 y la tarea 4. ¿Listo? Entonces me voy a permitir compartir pantalla para que por favor me indiquen si la pueden visualizar correctamente. ¿Listo? Me indican por favor si están viendo mi pantalla. Bueno, entonces nos vamos a remitir directamente a la agenda del curso. En esta oportunidad quiero que tengamos claridad. Primero, que tenemos dos actividades en simultáneo. ¿Listo? Muchos de ustedes en este momento están presentando el laboratorio. El laboratorio, muchos de ustedes tuvieron que haberlo presentado para el fin de semana pasado o van a estar presentándolo posteriormente ahorita para este fin de semana siguiente. Entonces hay que tener claridad es que este laboratorio tiene un peso evaluativo de 180 puntos que es obligatorio y que no los exime de ninguna otra actividad. Los únicos casos que se están recepcionando de manera externa son aquellos que pues se encuentren fuera del país o por condición de movilidad, que tengan alguna discapacidad o algún elemento fortuito, serán dados los casos que se enviarán como tal a estudio para que se les permita laboratorio virtual. De resto, en este momento todos los estudiantes ya deben haber tenido inscripción y claridad para el componente práctico. ¿Listo? Solamente tiene una sesión, se está presentando en la mayoría de los centros ICEAT sábado y domingo, entonces por favor estar muy atentos. Por consiguiente, la tarea 4, que es la actividad que se cierra efectivamente el 13 de abril y la cual nos quedan 11 días para presentarla, sigue siendo colaborativa. Desde ya hago la claridad. Para ustedes, dentro de sus diferentes grupos, no voy a aceptar trabajos individuales. ¿Por qué? Porque pues la normativa es clara, es colaborativa y efectivamente pues no tiene ningún sentido recibir un trabajo individual si la actividad es colaborativa y todos ustedes tienen claridad de lo que tienen que realizar. Entonces, pues el grupo que no pretenda realmente manejarse de esta manera o que no haga su participación de manera colaborativa, pues no tendrá una valoración exitosa. Listo, que el peso evaluativo de esta actividad siguen siendo 50 puntos y que la finalidad de esta actividad es adquirir destrezas en la elaboración de los diferentes diagramas de procesos para proporcionar y representar el análisis productivo de la tarea 2. Tengo que hacer la claridad también en ese momento que muchos de ustedes hicieron el aporte bajo una intervención de un proceso productivo, pero se centraron en el proceso productivo de un compañero y en el desarrollo en su totalidad, que obviamente no tenía que trabajarse así y tampoco se dio relación dentro de los dos elementos que se les compartieron, que obviamente intentaremos abordar en este momento para que tengan claridad. Eso quiere decir que si tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor, relacionarla para que de esta manera podamos ir haciendo como ese despeje de dudas y que no quede nada como a la final. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí o todo claro? Entonces,
Ya retomando, dentro del curso, ¿cierto? Tenemos estos tres elementos. Tenemos la guía, tenemos el anexo 1, descripción del análisis, y el anexo 2, tarea o plantilla de informe individual. Quiero hacer la claridad en este momento que dentro de este espacio, ¿cierto? Tenemos claridades de cómo se va a manejar y qué es lo que nosotros como docentes esperamos que ustedes nos presenten. Entonces, lo primero que ya he visto que tenía que haber relacionado dentro de los foros y muchos de ustedes no lo han hecho, ¿cierto? Es revisar los contenidos y dar cuenta de qué es cada una de las herramientas de análisis, qué es diagrama de procesos, cómo cuenta y demás. Nos hemos dado cuenta dentro de la red de curso que muchos de ustedes pasan estas preguntas por alguno de los apoyos de manejo virtual y les bota las respuestas tal cual. Nosotros no necesitamos, si bien que ustedes nos digan qué es, qué contiene, cómo se aplica y demás de manera textual, es que ustedes puedan realmente relacionar el porqué de cada uno de estos diagramas con la actividad que ustedes están desarrollando y eso no se está llevando a cabo, ¿cierto? Entonces hay que tener claridad de que si bien a esas alturas ya debieron haber hecho una participación práctica, no es solamente lo que nosotros queremos ver con respecto a la relación de la información que se les está solicitando, con respecto al paso 1, que es lo inicial. Después tenemos el paso 2, que es registrar información referente al método actual. Recordemos que cada uno de ustedes tiene un método, ha venido trabajando con una actividad desde la tarea 2, que tenía que verse relacionado con el desarrollo de una matriz IDEV0, del desarrollo de KPIs y demás, que muchos de ustedes no lo hicieron de manera adecuada y por eso pues la valoración tampoco fue la esperada, ¿cierto? Entonces en este punto vamos a registrar información referente a esa actividad que estábamos desarrollando. Ustedes deben registrar toda la información correspondiente a ese método realizando y verificando si existe una documentación como manuales, diagramas, descripciones y demás, que hacen que ese proceso o esa actividad tenga congruencia y tenga un paso a paso, ¿cierto? Por ende, ustedes debían completar esta información de observación directa mediante el desarrollo de la actividad 2, que era lo... ¿Me escuchan? Sí, 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 se cortó un poquito, pero ya nuevamente volvió. Perfecto. Entonces, en esta actividad como tal de este paso 2, lo que nosotros esperamos ver es que ustedes, ¿cierto?, tengan la claridad de, primero, quién es el responsable de la particularidad del proceso y como ustedes como estudiantes en formación tengan la capacidad de hacer toda la recolección de esta información en el formato de registro de información de método actual, ¿cierto? Que es el anexo que ya nosotros les dimos como plantilla individual, que por cierto no la estamos usando. Entonces tenemos tres documentos que no estamos usando y que no estamos llevando de manera idónea. Por tercer punto, debemos representar el proceso productivo a través de diagramas de proceso. Dentro de la plantilla que nosotros les dejamos a ustedes ya se les dio claridad cuáles son los diagramas que vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces vamos a identificar y organizar la secuencia completa de las actividades del método actual y plasmarla en las diferentes herramientas gráficas. Recuerden que ustedes se pueden apoyar, si bien de varios elementos en la web, también tienen que ceñirse como tal al método de diagramación. En este caso, vamos a construir lo que es un cursograma sinóptico, un cursograma analítico, ¿cierto? Bajo la simbología ASME para clasificar cada una de las actividades dependiendo el proceso que ustedes están realizando. Tengan presente que para clasificar esta información ustedes deben integrar lo que son las entradas, subprocesos, responsables y salidas, que es lo mismo que ya habíamos trabajado como tal en el IDEF 0, pero que en este momento pues tenemos que tener claridad de que hay otros elementos que hacen parte significativa de lo que nosotros esperamos que ustedes nos puedan presentar.
Entonces, teniendo claridad cada uno de esos elementos, ustedes como estudiantes ya deben ir por lo menos recopilando la información de toda la diagramación de lo que ustedes deben clasificar, que por cierto no lo he visto en ninguno de los foros o espacios de participación. Cabe recordarles que nosotros como docentes tenemos una franja de atención de 11 a 12 del mediodía todos los días de lunes a sábado que les hemos estado acompañando, pero que ustedes no están usando. Entonces, también este tipo de espacios les permite a ustedes despejar un sinfín de dudas de cómo diagramar y hacer sus procesos de manera coherente con la información que ya se tiene realmente plasmada desde la tarea 2, garantizando que ésta sea clara y que facilite el análisis para cualquier persona que pueda leerla o participar en ella. Ustedes también tienen la representación del proceso productivo, ¿cierto? Que es realizar el análisis de movimientos y tiempos. También se les compartió esa información de cómo tenían que hacerlo, que es el análisis de trabajo y movimientos y tiempos, que consiste en examinar de manera detallada cómo se ejecuta esta actividad del proceso registrado, bajo los tiempos de operación si los tienen, reparación, de espera y demás. Esto es importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque a ustedes se les va a compartir varios insumos que les permite a ustedes claridad homogénea de esa actividad que están desarrollando, para así ir al paso 5, que es la consolidación de resultados de la experiencia, ¿cierto? En esta parte, como grupo colaborativo, van a evidenciar los resultados del aprendizaje a través de su interacción. Eso quiere decir que si el compañero Luis y la compañera Franci y el compañero Carlos y el compañero Andrés hicieron cada uno sus aportes, ¿cierto? Yo voy a consolidar la información de las respuestas orientadoras para que realmente hagamos ese brochure, ¿cierto? O esa información de cómo se constituye la descripción del proceso productivo. No es escoger un solo proceso, es que dentro de los 5 procesos que ustedes tienen, cómo se manejaron, que tampoco lo vi en los videos. Muchos de ustedes tomaron la opción de grabarse de manera individual y subirlos y compilarlos en un video. Eso no era lo que se les había pedido. Entonces, para esta fase seremos más estrictos para que por favor se eviten esos malos entendidos. ¿Listo? Cuando nosotros les pedimos un debate de la actividad, es que Carlos, Franci, Luis puedan decir que a través del proceso que están desarrollando, ¿cuál fue el proceso de mejora que pueden intervenir? ¿Cuál es el análisis de ese proceso de estudio? ¿De qué manera los conocimientos adquiridos pueden aplicarse a otras situaciones sin importar el proceso? Porque de eso se trata, de que ustedes compartan esa experiencia a través de la realización de ese video conjunto y puedan decir si les parece, si no les parece, si es adecuado, si no, y que realmente se genere ese espacio de evaluación asertiva y que asimismo puedan hacer la descripción y el análisis productivo mediante la representación de cada uno de los procesos y diagramas que estamos manejando. Por último, queremos también tener las claridades, ¿cierto? Que las características del video es que aparezcan todos los integrantes, de que realmente tenga una duración máxima de 10 minutos, que aparezcan todos y que realmente el enlace ahora, porque muchos espacios subieron documentos o de las actividades anteriores de periodos pasados porque vi un montón, o archivos demasiado extensos que no tenían coherencia ni claridad con lo que se estaba realizando. Entonces, para esta actividad también vamos a ser demasiado rigurosos en ese sentido. Retomando esta información, ¿cierto? Queremos dar claridad de cómo se van a manejar las dos plantillas que tienen ustedes en este momento, que es la de análisis del proceso productivo y plantilla de informe individual. La plantilla de informe individual es bastante clara, creo yo, ¿cierto? Ya que pues nosotros desde la red docente hicimos el proceso también para el desarrollo y tiene todo, ya está configurada bajo normativa APA, tiene toda la actividad y es lo que nosotros queremos. Cuando nosotros hablamos del proceso productivo es el que ustedes tienen, ¿cierto? Nombres y apellidos del grupo, ¿cierto? Entonces aquí colocamos los nombres de los procesos productivos que ustedes están desarrollando. Tenemos la claridad del nombre del docente,
si bien yo soy su docente, no van a colocar el nombre del director de curso, que es lo que ha venido pasando. ¿Listo? En introducción, la introducción es clara, práctica, es lo que vamos a encontrar del desarrollo para esta actividad. Cuando hablamos de figuras, muchos de ustedes no entienden el concepto de cómo se organiza realmente una tabla de contenido. Todo dentro de este archivo está configurado para que si yo le doy clic al punto 4 en el momento me lleve a ese curso grama y yo no tenga que empezar a buscar entre páginas dónde está la información porque ustedes no la aclaran. Entonces, desde ya tenemos que ceñirnos de que la normatividad APA funciona de una manera y está especificada. Si tienen alguna duda, dentro de los diferentes cursos que tiene la red, se han venido adelantando actividades para que ustedes tengan manejo y síntesis de la misma. Entonces, cuando hablamos de definición del problema y alcance de los objetivos, me dan un objetivo supremamente largo, supremamente amplio, ¿cierto? Y definición y el alcance del trabajo. Es desde la tarea 2, ¿cierto? Los lineamientos que yo tengo para alcanzar y que realmente esta actividad que yo estoy plasmando tenga coherencia y cohesión, que tampoco lo estamos viendo. ¿Listo? Cuando yo hablo de objetivos, el objetivo general engloba toda la actividad. ¿Cierto? Cuando yo presento este documento como documento matriz con los 5 subdocumentos que ya tenemos, ¿cierto? Mi objetivo general va a hablar de lo que yo voy a desarrollar dentro de esta plantilla y cómo esto realmente sirve para el desarrollo. Por eso es un objetivo general. Dentro del objetivo específico me han llegado a colocar hasta 5 objetivos que nada tienen que ver. Entonces empezamos a trabajar con este tipo de procesos. Listo. El objetivo debe responder qué, cómo y para qué. Debe iniciar en verbo infinitivo. Por lo que no, ustedes como estudiantes deben tener claridad de cómo funciona. Si tienen alguna duda, irme de manera interna y yo voy a estar presta realmente para asesorarlos y responderles de manera idónea, dado el caso. ¿Listo? Después viene la información del método actual. Volvemos nuevamente con esta parte, que es nombre del proceso, nombre de la empresa, unidad productiva o desarrollo, área funcional, productos o servicios generados, responsable de la operación, fecha de levantamiento de la información y la observación. ¿Listo? Revisión documental. En este punto quiero dar claridad de que la revisión documental es la información que es útil, ¿cierto? Para el desarrollo de cada uno de los procesos. Eso quiere decir que yo voy a encontrar este proceso multiplicado por 5, ¿cierto? Porque son 5 trabajos, 5 actividades. Eso quiere decir que me van a dar claridad de 5 procesos diferentes. ¿Listo? El inventario de información existente. Si el procedimiento es realización de postres, ¿tiene un manual de proceso, sí o no? ¿Quién me responde? No todos al tiempo, muchachos. ¿Tiene o no? Qué pena, profe. ¿Puede repetir la pregunta, no? Listo. Cuando yo hablo dentro del manual, ¿cierto? Y esta primer casilla que tengo acá para el desarrollo de la tabla, ¿cierto? Y mi proceso productivo es una realización de postres. Ejemplo, yo digo, ¿tiene manual de proceso o no? Sí, debería tener. Bueno. Existen flujogramas que me ayuden a identificar a mí cómo se realiza un postre, sea cual sea. ¿Sí ven?
O sea, hasta ese punto hemos llegado que realmente hemos adquirido una cantidad de procesos y subprocesos, pero no tenemos claridad de cómo funcionan. Y en el momento que vamos a llenar una tabla tan simple, solamente colocamos disponible, 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 sustenten. Envíeme ese manual, realmente deme ese flujograma que tienen para hacer ese proceso, que realmente hayan registros operativos de tiempos, volúmenes, tasa de efectos y demás, que yo tenga indicadores existentes como lo que ya son los KPIs, que es lo que venimos trabajando y no se vio, que hayan instructivos que realmente aseguren la actividad, que tengamos informes de auditorías o control frente a ese proceso, que haya una evidencia fotográfica, entendiendo que muchas de las actividades que ustedes están desarrollando pues por seguridad y protocolo de la entidad no las van a tener. Entonces ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que estamos buscando procesos por salir del paso y no es lo que realmente se quiere para el proceso. Por eso estamos siendo bastante estrictos con la manera en la que se ejecutan diferentes actividades, ¿cierto? Ya desde ahí venimos como reservando qué es la observación directa del método actual. ¿Cuánto de lo que yo tengo en este documento realmente me sirve para yo seguir traslapando con la información existente para la caracterización del mismo proceso? ¿Cumple o no cumple? ¿Es estable o no es estable? ¿Puedo trabajar con la información o no lo es? Y ya desde ahí yo empiezo a describir de manera general la operación observada para llevarla a un modelo descriptivo bajo cronograma, ¿cierto? Que es el objetivo de la operación, un punto de inicio, punto de finalización, número de operarios involucrados, equipos, máquinas, herramientas utilizadas y materiales e insumos requeridos. Recuerden que esta información ya la tenemos porque lo venimos trabajando de la tarea 2. Entonces todo va muy en correlación de lo que ya veníamos trabajando. Para la tabla 4, que es el documento que ustedes nos están entregando en este momento, es registrar en orden cronológico, muchachos, cada actividad que debe ser de un elemento observable. Eso quiere decir, inicio de la actividad, actividad 1, la tarea tal. Responsable, ¿quién es el responsable de esa tarea? Ejemplo, inventarios, compra de insumos. ¿Quién sería responsable? Tiempo de observación se aplica. ¿Cuáles son los recursos utilizados? Y las observaciones de forma relevante si las hay. ¿Listo? Se debe hacer una descripción del contenido en la tabla en cuestión, lo que esté permitido, ¿cierto? O lo que denota que la actividad se esté cumpliendo de forma adecuada. Para ello, en este momento, vamos a recurrir a la tabla 5, que es el elemento de trabajo, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. Sumamos, dividimos, eso nos va a dar un tiempo promedio y vamos a tener unas observaciones, si las hay, dependiendo la actividad, ¿cierto? Y después vamos a identificación de problemas, de ese impacto que es la situación que nosotros estamos presentando, situación observada, si tenemos contratiempos, si hay algún proceso que nos está llevando a cabo, si el impacto es alto, medio, bajo y si es en alguno de los casos, por qué, cuál es la causa. Y esto va muy en relación de los KPIs, que es la eficiencia, calidad y productividad. ¿Cierto? La matriz de análisis e interpretación del método actual lo que nos va a permitir es que ustedes tengan claridad de cómo funciona el flujo de proceso, secuencia de tareas, movimientos, distancias y demás. Y ahorita vamos a revisar cada uno de los diagramas que vamos a tener que presentar, porque es importante que tengamos claridad de cómo funciona bajo la normativa que lo estamos manejando, ¿cierto? Entonces, el flujo del proceso con secuencia de las tareas, movimientos y distancias que son importantes, los recursos utilizados si necesitamos recursos, tiempos de operación, lo que dura la actividad, por cuánto dura y demás. Actividades que no agregan valor. Cuando nosotros hablamos de las actividades que no agregan valor, son esas actividades que repetitivas, que realmente generan reprocesos y faltas de tiempo que no debería tener la actividad. Entonces, eso es lo que vamos a nombrar aquí. ¿Cuáles son los puntos críticos y cuáles son los puntos cuello de botella? ¿Qué es un punto crítico o un cuello de botella? ¿Alguien me puede decir? ¿No?
No, listo. Un cuello de botella es un proceso o un reproceso que normalmente se da en la parte operativa cuando tenemos una espera, ¿cierto? Entonces lo dejamos pasar por primera vez porque yo sé que puedo mejorarlo, pero resulta que ese problema se me está convirtiendo en otro problema dentro de la misma actividad y me va a generar a largo plazo un problema mucho más grande que no voy a poder solucionar. Entonces, si dentro de mi parte operativa desde ya yo puedo realmente revisar cuáles son esos procesos que a largo plazo o la actividad que me puede generar un cuello de botella y yo puedo solucionarlo, lo ideal es que yo desde ya tenga la capacidad de visibilizar esos puntos focales que me van a generar un problema y yo pueda mejorarlos de manera paulatina o significativa, porque sabemos que muchos de esos procesos son por máquina, por operación, por actividad y que en otros casos no vamos a poder solucionar desde ya, pero debemos dejar ciertas alertas para que ese procedimiento no se me convierta en una bola de nieve y me genere un proceso mucho más grande más adelante. ¿Listo? Eso es con respecto a puntos críticos y cuello de botella. Y condiciones del entorno en ergonomía y seguridad. Recuerden que en el laboratorio vamos a trabajar con todo lo que es condiciones del entorno, ergonomía y seguridad. Es importante que tengamos claridad de que si yo trabajo en un entorno seguro, mi espacio de trabajo va a ser productivo. Pero si por el contrario, ejemplo, yo trabajo en una parte operativa, y me toca estar todo el tiempo de pie y yo no tengo una pausa activa a largo plazo, eso me va a generar un cansancio, molestias, temas de salud. Y recuerden que si ustedes no hacen por ustedes, la empresa no lo va a hacer. Nosotros somos reemplazables, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro. Y si tenemos claro que esta parte es importante dentro de nuestro entorno, ¿cierto? Yo voy a desarrollar mi actividad con mucha más conciencia. ¿A qué vamos? Dependiendo de los procesos que ustedes están manejando. Hablo de un trabajo repetitivo que yo tenga que hacer todo el día durante más de 8 horas y yo no me doy ciertos espacios, ciertos descansos y demás, esto me va a cobrar factura más adelante. La interpretación del impacto sobre el proceso también es importante. ¿Por qué? Si yo tengo claridad de que mi espacio o mi entorno me está generando problemas, lo que yo debo hacer es que ese proceso yo pueda mejorarlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces yo voy a decir que si yo trabajo todo el día de pie o todo el día sentada o no sé, tengo actividades demasiado repetitivas con las manos o mis procesos son para estar en posiciones no adecuadas cuando son soldadores y les toca, no sé, en posiciones sobre cabeza, sumergidos y demás, tengo que buscar esos entornos en los que realmente mis espacios sean lo más prácticos y ergonómicos y que no atenten contra mi salud, que es lo realmente importante. Si yo tengo tal salud, puedo hacer muchas cosas, pero si yo no tengo eso, ya de para adelante vamos a empezar a presentar diferentes molestias y procesos que realmente pues no estén acorde. ¿Listo? Conclusión diagnóstica del método actual, pues cuánto nosotros podemos mejorar y cuánto de eso realmente nos sirve para nosotros de manera significativa. Representación del proceso productivo. Aquí vamos. Nosotros vamos a manejar dos diagramas. Un diagrama sinóptico, ¿cierto? Y uno bajo metodología ASM. Entonces, aquí vamos a generar el cursograma sinóptico. Muchos de ustedes ya deben tener claridad de cómo funciona un diagrama o un cronograma sinóptico. ¿Alguien de aquí sabe cómo funciona? ¿Tiene alguna idea o jamás ha escuchado el término? Quisiera escucharlos. Eh, Buenas noches. Eh, Buenas noches, Jorge. eh, a ver, es que algunas veces pues confundimos, ¿no? Entonces pues sería bueno pues darle claridad, porque digamos, lo- eh, ¿qué es un diagrama de flujo? Que lo hemos venido manejando en otros cursos y pues ahora pues el nuevo que es un ¿qué? Es un crucigrama, ¿cómo? Bueno, el otro. Crucigrama sinóptico.
que es diferente, correcto. Entonces, pues, Exacto. ¿Por lo- qué lo pregunto? Porque muchos de ustedes confundieron en muchos espacios de la tarea 2 el diagrama IDEF0, ¿sí? Con un cursograma cineóptico o con un cursograma analítico. Y yo decía, eso no tiene nada que ver, o es su efecto un mapa mental. Y no era nada de lo que les habíamos solicitado. Entonces, ya voy para allá a mostrarles cómo funciona cada uno de los dos y cómo es su representación en específico para que tengamos claridad de cómo vamos a representar cada uno de esos elementos. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros les decimos a ustedes que vamos a desglosar el cursograma sinóptico en estas cajas, donde ustedes van a dar relación, ¿cierto? ¿A qué es ese proceso y cómo funciona? Si hablamos de un cursograma sinóptico, estamos hablando de unas variables que van en relación a tres momentos específicos, que tiene un inicio, que tiene un desarrollo, que tiene unas tareas y que si no cumple, entonces vamos a tener un reproceso y vamos a tener que devolvernos y demás. Entonces, ahí es cuando nosotros vamos a tener que trabajar, ¿cierto? Con los elementos que hacen parte de una clasificación bajo simbología ASME, ¿cierto? Que es operación, inspección, transporte y demora. Esas actividades nos van a permitir tener claridad de cómo funcionan ciertos elementos y cómo estos elementos van a ser significativos para ese proceso que estamos desarrollando. Esas actividades identificadas se pueden potencializar de manera crítica y repetitiva o que realmente le generan valor al proceso. También tenemos que tener claridad en los datos relevantes sobre tiempos o distancias, ¿sí? Si se midieron. Aquí hablamos de tiempos y distancias. Yo les puedo decir a ustedes que nosotros todos los procesos los hacemos en movimiento porque ustedes no hacen ningún proceso uno encima del otro. Entonces todo va a generar un tiempo, todo se maneja bajo un transporte y todo tiene una distancia. No me pueden decir que donde ustedes soldan también ensamblan, cortan. O donde usted hace el postre, en la misma olla que usted cocina la leche también funde el chocolate. O sea, cosas como esas, que suenan un poco básicas y disparatadas, pero que le dan demasiado realismo a la actividad que estamos desarrollando. Distinción entre tareas necesarias, tareas improductivas, tareas eliminables o reorganizables. ¿Sí? Tenemos que tener claridad eso. ¿Cuáles son las tareas necesarias? Entonces, si yo en este momento le pregunto a Jorge, ¿cuál crees que dentro del proceso que estás manejando es una tarea necesaria? ¿Cuál crees que me dirías tú? necesarias, pues, eh, las que, las que forman un estándar en el mismo proceso. eh, y que son necesarias para poder eh, producir el producto. Y las innecesarias son aquellas que, digamos, por ejemplo, retrasan. Digamos, por ejemplo, una espera en las materias primas cuando son solicitadas al área de producción, por ejemplo. O en mi caso, por ejemplo, hay muchas paradas por temas de ajuste del pesado de los sacos que van saliendo de la línea de producción. Perfecto. Listo. Entonces, desde ya podemos ir trabajando con ese tipo de elementos que nos van a dar claridad de que ese cursograma sinóptico realmente cumpla con las necesidades y los estándares que yo deseo bajo el proceso dentro del conocimiento y que yo pueda decir que realmente es efectible y aplicable para la operatividad idónea de esa actividad. ¿Listo? Entonces, si tenemos claro estos ítems, realmente vamos a presentar un buen diagrama sináptico. Dentro de él también vamos a identificar primeras oportunidades de mejora. ¿Cuáles son los transportes excesivos, inspecciones redundantes, demoras no justificadas y almacenamientos innecesarios? Como lo que ya me comentas. Entonces podríamos decir el pesaje, ¿cierto?
¿Es necesario, sí o no? Y si es necesario, ¿por qué es necesario? Y donde no cumpla, ¿qué se hace? También es importante tenerlo claro. Colocar un párrafo como instructivo, descriptivo sobre el componente de la tarea para el cursograma sinóptico. Para el cursograma analítico hay dos maneras de presentarlo. Entonces, no sé si ustedes lo han visto. Sí, voy a permitirme compartirles un momento. Mm, Estos dos elementos que hemos venido trabajando de lo que es un diagrama sinóptico y un curtograma analítico. Listo, tarea 4. No sé si están viendo mi pantalla. Sí, no. Sí, 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 pero aún no has compartido. Listo, espérame un segundo. Les voy a compartir cómo se debe ver en síntesis un diagrama sinóptico y un diagrama analítico. Mm, Plantilla. Bueno, a ustedes se les compartió, creo que yo les dejé el día de hoy en los foros, les compartí un flujograma de procesos. Me confirman si quedó o no quedó, porque pues ahorita la plataforma ha variado demasiado, entonces a veces se suben los documentos o a veces no cargan idóneamente y pues hay muchas cosas que han venido cambiando. Esto regálenme un momento. Y listo. Yo a ustedes les compartí un documento. Creo que ya lo había compartido con otros estudiantes, pero no sé si a todos les llegó. Listo. Bueno, nosotros dentro de la red de curso, ustedes van a manejar el cursograma sinóptico y el cursograma analítico. El cursograma sinóptico es fácil, de alguna u otra manera, porque viene más bajo este tipo de descripción, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del el flujograma sinóptico, normalmente hablamos el que está configurado bajo simbología ASME, ¿cierto? Que nos indica algo como este. Solamente se manejan cuatro tipos de elementos, ¿cierto? Se manejan transportes, operaciones, demoras y ya. Entonces, sobre esto nosotros vamos a generar un cuadro de cajas que me va a dar, ¿cierto? En perspectiva, cómo va a funcionar realmente de manera objetiva el proceso, ¿sí? Cuando ya hablamos de flujograma analítico, analítico, ah, analítico, y hay diferentes espacios que nos den de cómo se vería, podríamos hablar de uno como este, ¿sí? Este elemento va conectado con los mismos elementos, pero la representación viene así como esta,
¿cierto? En el analítico nosotros vamos a colocar en un diagrama como este la actividad, la cantidad de actividades, si tiene alguna distancia, si tiene algún tiempo, ¿sí? Que es el que nosotros manejamos acá, y yo les compartí esta plantilla, que es supremamente fácil, ¿cierto? Si yo hablo en el tema de recepción de material, yo digo que es una operación, ¿sí? Si yo hablo de ¿la caja qué es? ¿Alguien sabe? ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar con este tipo de diagramas o ha visto la simbología o para ustedes realmente nada de esto es familiar? Listo, la caja es una inspección, perfecto. El que parece como un círculo pero a la mitad, ¿qué es? Que abran, porque es que me tocaría devolverme al chat y muchas veces no puedo leer, entonces toca que me abran el micrófono y me digan qué es para ustedes. Este símbolo que tengo aquí, estoy señalando. Es demora. Perfecto. La flecha, Es transporte. transporte. Perfecto. ¿Y el triángulo invertido? Es como, ¿cómo se llama eso? Sí. ¿Cómo es? Como un ¿Qué es el triángulo invertido, muchachos? almacenamiento, ¿sí? Perfecto. Listo. Sí, almacenamiento. Entonces, si yo empiezo a trabajar, ¿cierto? Yo voy a decir que mi recepción de material, ¿yo qué tengo? Tengo una operación, ¿cierto? Tengo una inspección y Un almacén. tengo un transporte y un almacenamiento. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a unir esta información y realmente de acá a acá va a haber un tiempo, de acá a acá va a haber un tiempo, de acá a acá va a haber un tiempo y de acá a acá va a haber un tiempo, ¿cierto? Si yo los utilizo todos. Si ya por el contrario voy a la segunda actividad, ¿cuál sería la segunda actividad de esa recepción de material? Yo La recepciono y ¿qué inspección. hago normalmente? Inspección. ¿Cierto? Ah, bueno. Entonces, yo acá coloco inspección. ¿Cierto? Yo coloco una inspección, listo. O sea que, ¿cuál sería mi símbolo? El cuadrito, el círculo del cuadrito. O en el cuadrito. Perfecto. Entonces yo me voy acá al diseño de la forma y le voy a dar un color, un relleno, que ustedes quieran. Es indiferente, ¿cierto? Y yo le doy acá. Pero esto en sí va unido, ¿sí? Dentro del mismo desarrollo de la forma y de cómo se debe trabajar. Todo esto va anexado a. Entonces, si yo de acá tengo uno, se supone que yo de acá a acá, que es mi siguiente actividad, va a ir así. Y después yo voy a ir, no sé, nuevamente a un transporte. Y yo de ahí voy a ir, no sé, nuevamente a una operación. Y la operación va a ir de la mano, no sé, con el desarrollo de otra actividad. Y así sucesivamente. Entonces, yo voy a ir a darle una connotación a las diferentes actividades que yo voy desarrollando, ¿cierto? Después de eso, yo voy a contabilizar cuántas operaciones tuve en términos presentes. No sé, 10. ¿Cuántas son el propuesto? No sé, 8. ¿Cuál sería el ahorro? 2. ¿Listo? Y después, en términos de tiempo, en términos de metros y en tiempo de costos y en las observaciones o variables, cada uno de ellos va a generar una observación. No me van a subir este documento así, de manera escueta, porque lo he visto. Entonces, cuando lleguemos a este punto y hagamos ese diagrama analítico, lo que vamos a insertar en esa imagen es la operación y la realización de toda esa información y que realmente cumpla bajo un estándar de lo que realmente se quiere del que hay, porque en la siguiente tarea vamos a manejar un propuesto. Entonces vamos a recopilar lo que ya hicimos de la tarea 2, la tarea 4 para llevarla a una tarea 5 y posteriormente generar un brochure que será la tarea 6.
Bueno, para que lo tengamos supremamente claro. ¿Cómo va a funcionar? En descripción, va en síntesis a funcionar como el LASME, pero vamos a tener otra composición de variables. Cada operación se divide en movimientos o tareas básicas, ¿cierto? Vamos a tener tiempos exactos por actividad, tiempo estándar o tiempo observado según sea el elemento. Vamos a tener distancias recorridas, metros caminados, desplazamientos y demás, si son o no necesarios. Vamos a usar herramientas, ¿cierto? O equipos. ¿Qué tipo de equipos? ¿Qué tipo de herramientas? ¿Cuáles son los recursos que van a intervenir? Y cómo esto va a generar diferentes procesos en los movimientos o en los tiempos para el desarrollo de la actividad. Entonces, cuando tenemos claridad en estos elementos, sabemos realmente cómo vamos a graficar y a diagramar la actividad en síntesis que estamos desarrollando. Para ello, vamos a tener con el desarrollo de la misma una identificación de los microdesperdicios que podemos generar dentro de la actividad. Es importante que esto se dé y que ustedes tengan claridad de cómo va a funcionar cada tipo de el elemento que vamos a trabajar, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de micro desperdicios por detectar, hablamos también de elementos o tiempos, movimientos innecesarios, desplazamientos que realmente son repetitivos y que realmente repiensan la actividad, que no nos ayudan para nada y que su manipulación excesiva puede generar mayores costos de lo que realmente es la actividad en sí o el proceso estándar. Vamos a retomar dentro de ella y vamos a evidenciar cuáles son los cuellos de botellas operativos y el desbalanceo del puesto de trabajo, si esto es importante. ¿Listo? Y vamos a dar una interpretación general del proceso. Esto para cada uno de los procesos. ¿Listo? Y ya de ahí vamos a reevaluar en este punto, ¿cierto? Volvemos ya con el diagrama analítico y tomamos operaciones de inspección, transporte y demora y almacenamiento. ¿Cuántos tuve? Tiempo observado, minutos, ¿cierto? Distancia recorrida en metros, principales movimientos realizados. Si fue caminar, si fue alzar, si fue girar, los movimientos que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque al tener claro qué tipo de movimiento nosotros hacemos, realmente sabemos si se está haciendo una ejecución adecuada dentro de la actividad. ¿Agregan valor? Sí o no. Y si agregan valor, ¿por qué? Y si no, pues también, ¿cierto? Problemas identificados. ¿Cuáles fueron las esperas, retrabajos, reprocesos, movimientos y demás? Y oportunidades de mejora. Entonces, vamos a identificar, no sé, la actividad de recepción de material, ¿cierto? ¿Qué vamos a encontrar? Esperas, retrabajos y reprocesos. Un ejemplo, ¿cierto? Entonces, por cada ítem, ¿cierto? De espera, retrabajo, reprocesos, vamos a generar una casillita. ¿Listo? Si es o no adecuada y las oportunidades de mejora. Esto lo pueden llevar y lo pueden replicar en un Excel y traerlo como tabla, sería perfecto. No habría ningún problema. ¿Listo, muchachos? Dentro de este documento también, permítame, dentro del documento también lo que nosotros esperamos es que las conclusiones van muy ancladas de los objetivos. Si yo tengo 3 objetivos, yo voy a tener 3 conclusiones. ¿Listo? Máximo, máximo, ¿sí? Y la referenciación, todo lo que yo use para realmente hacer el desarrollo de mi actividad. Y en cuanto a la evidencia de participación, recuerden que dejar una participación con su nombre o dejo mi número para que se haga el trabajo tal, eso no cuenta como una participación. Una participación idónea es una actividad, ¿cierto?, donde ustedes realmente demuestran que están haciendo un desarrollo evaluativo y significativo de la actividad. Por eso, si no hay por lo menos 5 participaciones idóneas y efectivas, pues la valoración ya va a tener como bastante claridad de cómo va a ser para ustedes, tanto de manera individual como de manera colaborativa. ¿Listo? Eso es de manera general con respecto al desarrollo de esta actividad número 4. ¿Listo? Los aportes individuales se están manejando dentro de la plantilla
individual, ¿cierto? Que es esta, si no estoy mal, permíteme. Esta es la colaborativa y la individual del proceso productivo, donde yo identifico si mi proceso cumple o no cumple. Esta es la que yo debe haber subido hasta la semana pasada, dando cuenta si la actividad tiene relación o no, si tiene un flujo de proceso, si es exacta, si está bien, si realmente cumple dado la actividad de la tarea 2. Bueno. Entonces, cuando yo doy una conclusión diagnóstica del método actual, digo si es eficiente, si realmente cumple con las causas y los elementos detectados, si tiene limitaciones estructurales, si tiene una proyección. Ya desde acá yo lo dejo plasmado y realmente esto lo coloco y genero debate para mis compañeros e incentivo que cada uno de ellos realmente hagan su parte para que yo pueda evidenciar si realmente el proceso va acorde. Entonces, ya desde este momento ustedes ya deben tener claridad si sus compañeros han participado y si no, ustedes ya deben ir haciendo la participación de ustedes. Dentro de esta plantilla nosotros les damos, ¿cierto? Cómo funciona el cursograma sinóptico, qué es una operación, qué es una inspección, cómo funciona el cursograma sinóptico, por eso les decía que hay varios. Ese también es válido como el que yo les mostré de manera inicial. Y el flujograma de procesos también es importante que lo manejemos. Entonces, cuando yo genero esta imagen, la guardo y realmente tengo claridad de cómo funciona mi proceso, también la plasmo en este documento individual. ¿Para qué? Para que no se preste a plagios por otros compañeros, porque lo que hacen es colocar el proceso de ellos, pero ni siquiera tienen coherencia de cómo funciona la actividad y colocan también el diagrama de ustedes. Entonces, eso también tenemos que aprenderlo a manejar. Y ya desde acá se le dan claridades de qué es una observación por proceso, cómo se desglosa cada uno de los procesos, qué es lo que vamos a manejar, si es una operación, una inspección, transporte, espera, almacenamiento y demás. Y este es el documento que estamos manejando. Ustedes lo pueden convertir a texto y en Word les permite editarlo lo que ustedes necesiten. Listo, y desde este punto prácticamente ustedes ya han terminado la actividad, que es el mismo que nosotros estamos manejando. Y al final lo llevan a este documento con el documento del resto de sus compañeros. Eso sería todo lo que ustedes tienen que entregar para esta actividad 4. Y para el desarrollo del componente práctico, ustedes entran al curso, descargan la guía de componente práctico y recuerden que para el componente ustedes tienen que llevar un preinforme. El preinforme se centra más que todo es en movimientos, tiempos y el desarrollo de una serie de actividades que tienen ustedes que desarrollar en situ. Por eso es importante que ustedes realmente se den ese espacio de verificar cada uno de estos elementos y le saquen el mayor provecho, muchachos. Esas actividades son para ustedes, les va a dar la claridad de cómo va a funcionar. Recuerden que el curso se pasa mínimo con 300 puntos, mínimo. Y en este momento muchos de ustedes ya deben tener 75 puntos evaluados y quizás más si ya presentaron el laboratorio. Y si no, recuerden que diseño del trabajo también se pierde. Bueno, ¿tienen alguna duda, pregunta, inquietud hasta este momento? Realmente todo quedó claro. Bueno, siempre he dicho que cuando o realmente no se dice nada, estamos muy perdidos o realmente todo quedó muy claro. Y por lo que he visto de los avances en cada uno de los espacios formativos, me inclino más por la primera. Recuerden que ustedes me pueden encontrar dentro del Teams de lunes a sábado, dentro de mis horarios de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Dime, Luis, No, buenas noches, profe. adelante. No, no, es que digamos que aquí en el CIPAS que estamos el día de hoy, pues digamos que hay tres de los compañeros de los cuales ya hemos avanzado pues con la práctica de laboratorio. Estamos también intentando
entender cómo funcionan todos los temas de los cronogramas, pues estamos en eso porque la verdad pues ya estamos con el trabajo de laboratorio pues se nos ha dificultado mucho porque pues la verdad hemos tenido un inconveniente grave pues para poder entenderlo porque yo creo que ninguno de los tres de los que estamos acá, que es Aníbal y Jorge, hemos trabajado con eso anteriormente. Entonces, digamos que desde mi punto de vista sí estoy un poco colapsado porque pues aparte del trabajo 4 estoy realizando también el trabajo o estamos realizando también el trabajo colaborativo del laboratorio, pero hemos tenido muchísimos inconvenientes con tratar de entender pues la tabla que estamos haciendo. En el trabajo pues hasta ahora llevamos la figura 4 del laboratorio y la verdad honestamente, profe, no hemos podido arrancar pues con el otro trabajo porque no lo hemos logrado entender. Pues la verdad me disculpo y lo digo, no sé si mis compañeros me respalden en eso, pero la verdad es que está un poquito como todo encima y la misma información que él no nos ha logrado, pues no hemos tenido la oportunidad como de aclarar. Y pues esta semana con el tutor que nos dio el laboratorio, pues la verdad tampoco ha sido fácil la comunicación para poder aclarar si lo que ya hemos hecho, pues está bien o no. Listo, perfecto. Bueno, entonces, no te preocupes, Luis. Nosotros dentro del laboratorio manejamos tres espacios importantes, ¿cierto? Ustedes estuvieron el desarrollo de unos autómatas, ¿cierto? Entonces, dentro de la Sí, señora. figura 4, nosotros hablamos de tiempos de ergonomía. Ustedes tenían Ujú. que desarmar y armar ese elemento varias veces, Un prototipo, sí, ¿cierto? señora. Sí, bueno. Entonces, cuando nosotros armamos y desarmamos, la primera vez que ustedes hacen reconocimiento con Legos, ustedes tienen la facilidad de interpretar significativamente cómo funciona. Es como cuando ustedes tuvieron introducción a la ingeniería, ¿cierto? Sí, sí, Tuvieron que sí. hacer un desarrollo de diferentes autómatas. Aquí en diseño del trabajo, lo que nosotros les colocamos, o lo que yo en lo personal hago, es que los coloco a armar y desarmar esa actividad en diferentes espacios que les da una posición adecuada, una ergonomía adecuada, entonces tomo distancias, tiempos y que realmente cumplan con la necesidad del desarrollo del mismo, ¿sí? Entonces, la primera figura es como la toma de tiempos, tienen que tomar, si no estoy mal, 50 tiempos, 20 tiempos, 14, 14. Bueno. 14 movimientos. 14 movimientos específicos. Entonces, una persona se va a encargar de tomar los tiempos, otra de facilitar las piezas y otra de armar, ¿cierto? Ujú. Hay 4 roles de manera específica dentro del trabajo. Sí, señora. Entonces, yo empiezo a evaluar. Hago el primero, ¿cierto? Y se lo paso al compañero. El compañero también tiene que hacer esa parte de reconocimiento. Vuelvo y todos tienen que rotar por el autómata para que sepan cómo funciona. Lo desarmo y vuelvo y lo armo. Lo desarmo y vuelvo y lo armo. Lo desarmo y vuelvo y lo armo. Se supone que ya después de la séptima vez ya tenemos claridad de cómo funciona porque yo ya tengo esa agilidad de poder presentar y de identificar si la actividad cumple asertivamente y yo tengo reconocimiento de cómo funciona ese autómata al armarlo y desarmarlo X cantidad de veces. Eso quiere decir que cuando yo llegue al punto 14, ¿cierto? Debe haber disminuido significativamente el tiempo de armado y desarmado de ese prototipo, ¿cierto? Después vamos a tomar un tiempo de ergonomía. ¿Sí? Y vamos a organizar todos los elementos que yo tengo de tal manera de que para mí sean ergonómicos, ¿cierto? Entonces, si yo tengo mi caja de manera frontal y yo la desplazo 10 centímetros más adelante, ¿es o no adecuado? No es ¿Me da adecuado. ergonomía No, o o sea, no? Si yo estoy sentada. no, No, Listo. Si yo tengo ese elemento por encima de mi cabeza o más allá del alcance de mis extremidades, ¿es ergonómico o no? no, para nada. Ah, bueno. Entonces ya no es desde ahí la figura yo empiezo a interpretarla realmente a mis capacidades. Y ahí es cuando yo empiezo a evaluar si un puesto de trabajo es o no viable o es o no ergonómico. Ujú. Lo mismo pasa en la actividad que ustedes están desarrollando. Ejemplo, si yo trabajo en áreas muy húmedas, ¿es ergonómico o no para mí? No. no, No,
Si yo trabajo en temperaturas extremas, ¿es ergonómico o no para mí? No, No, para nada. Eso me va a generar cansancio, reprocesos, retrabajos, me va a generar una cantidad de inconvenientes que no debería tener, ¿cierto? Sí, Si yo señor. soy una persona de estatura baja y yo tengo que utilizar, no sé, bancos, sillas, escaleras para estar acorde a ¿la actividad es ergonómica para mí, sí o no? no, Sí, ¿Por qué, Franci? porque si utiliza, por ejemplo, no sé, la escalera o la silla del banco es para estar a la altura, no sé, del puesto de trabajo donde está ubicada. Pero si es repetitivo. O sea, tú puedes utilizar una escalera para ir y bajar, no sé, si trabajas en un almacén de zapatos y el estante mide, no sé, 4 metros y tú mides unos 50, pero hay una normatividad hasta cierta altura en la que yo me pueda subir realmente para que ese espacio sea ergonómico para mí. Y si yo veo que tengo que subirme a los 4 metros con una escalera que no se ve en tan buenas condiciones, ¿es un espacio seguro y ergonómico para mí? No, No, para no, nada. la condición de la escalera no. ¿Cierto? Y si yo tengo que trabajar en esas condiciones de manera permanente, ¿es o no ergonómico para mí? No, no, ¿Cierto? Es lo mismo que pasa en el laboratorio. Si yo les mantengo sentados en una silla demasiado incómoda, todo, no sé, 4 horas, y no les dejo a ustedes ni siquiera ir al baño, ¿ese espacio es ergonómico o no para ustedes? no, no es Entonces Al ya ergonómico. comienzo desde sí. ahí, comienzo, claro. Después de media hora ya uno empieza a sentir el rigor. Oh, sí, claro. ¿Sí ve? Eso es, ese en este momento, ¿cierto? Si yo estoy sentada en una banca Rimax, ¿cierto? Y estoy en el computador y me toca así como inclinada, ¿ese espacio es ergonómico para mí? No, ¿cierto? Y no, si este No, trabajo se prolonga por 2 o 3 horas, ¿es ergonómico para mí? No. ¿Quién va a salir no, afectada? no, Yo. Entonces tengo que colocar en conocimiento que el espacio que tengo no cumple óptimamente bajo las necesidades. Entonces ya desde ahí empezamos el desglose de ese tipo de laboratorio, ¿cierto? Cuando nosotros les colocamos el tema de términos, tiempos y vamos a empezar a evaluarlo bajo el Excel que ustedes tienen, porque tienen un Excel dentro del documento que les va a permitir la tabulación de tiempos, que es mucho más fácil. ¿Ustedes ya lo vieron? Sí, señora, ahí es donde profe, vamos. Ahí es donde hasta ahora llevamos pues el donde trabajo, hay dudas. el trabajo grupal. Listo, Aníbal. Profe, ahí tenemos dudas porque aparecen 14 casillas ¿Sí? que creo yo que son de los 14 intentos, 14 tiempos, ¿sí? tiempo correcto del armado. Y ¿Sí? eso en cuanto a la columna. Y en ¿Sí? cuanto a la fila, aparecen 8 casillas. Esas 8 casillas, ¿a qué hacen referencia? A los micromovimientos que hacemos Exacto. para armar esa. Los Sí. elementos. ¿Pueden compartirme la pantalla y les explico bien cómo funciona ese Excel? Sí. ¿Lo puede compartir, Carlos? Usted que- Sí, sí. ¿Me puedes dar la autorización, profe? Ok, ahí están, profe. ¿Sí, la ven? Sí, ya aparece. Pues nosotros estamos realizando el trabajo, pues en este caso con Jorge, estamos haciendo el laboratorio con él y pues digamos que ya vamos aquí
En la distribución que nosotros hicimos, Jorge está realizando aquí la tabla, pues está implementando esos datos de entrada. Entonces, lo que decía Jorge y lo que preguntaba y teníamos nosotros dudas era a qué hacía referencia estos, estos 8 elementos. Entonces acá están los 14 intentos que hicimos y aquí están los elementos, pero no sabíamos cómo desglosar los elementos, o sea, si 8 movimientos prácticamente, ¿sí? Era eso, ¿sí? Profe, no te escucho, está cerrado el micrófono. No se escucha. Perdón, es que a veces hay un retorno. Bueno, entonces, si yo tengo, ¿cierto? Un total de movimientos, ¿cierto? Tengo una clasificación que es R, ¿cierto? Tengo un total de movimientos que abajo se les dan las observaciones, ¿cierto? Y listo. Entonces, yo tengo un número de observaciones, tengo un promedio, tengo una tolerancia y tengo un elemento, ¿sí? Y número de ocurrencias. ¿Cierto? Son las tasas de defecto que yo tuve en cada uno de esos 14 intentos de armado, ¿cierto? Yo lo que voy a empezar es a evaluar, ¿sí? Si realmente se cumplió con la especificación. Cuando yo llegue a este elemento 8, con respecto a los 14 tiempos, ¿cierto? Normalmente Sí. nosotros evaluamos por 8 autómatas diferentes. ¿Cierto? Teníamos que haber hecho 8 autómatas, pero solamente hacemos uno. Entonces nosotros hacemos la réplica de la actividad. Sí. Entonces, en el elemento 1, yo lo armé 14 veces, ¿cierto? Entonces, R, ¿a qué me hace referencia R? Arriba. Él te dice a qué hace referencia R. Bájalo. Mm, ¿Quién le dio a ustedes este documento? Creo que lo editaron de manera virtual y dañaron la fórmula. pues este es el que está en la guía, profe, y fue el que, bueno, sí, el que está en la Descargaron. guía. Sí, sí, señora, este es el único que tengo es este. Listo. Listo. No, no, no te preocupes. Bueno, normalmente acá viene una fórmula. Entonces, ahí nosotros lo que les especificamos a ustedes es cómo funciona la fórmula para sacar la clasificación que es R, ¿cierto? Sí, ¿Cuánto se señora. demoraron clasificando? No sé, 50 segundos, una cosa así. ¿Están seguros? ¿Clasificando? Sí, ¿Cómo así clasificando? O sea, sí. separando. Cuando ustedes sacan todo de la caja, ustedes tuvieron que tomar un tiempo. No, profe. Nosotros lo que hicimos fue que tomamos tiempo ya comenzando, digamos, a hacer el dispositivo, el No. prototipo, de acuerdo pues a Mm, la guía que nos dieron, al sí, manual. sí, pero tengan presente que ustedes tienen una tasa de reconocimiento o una tasa de operatividad. O sea, ustedes para hacer el autómata, no solamente se enfrentaron y sabían cómo funcionaba cada una de las piezas y ya, sino ustedes tuvieran que haber hecho un proceso de reconocimiento con respecto a el ensamblaje de ese elemento. Por eso es De que las los piezas, tiempos a sí. ustedes no les dan. ¿Sí ven? Porque están sin algunos tiempos de elementos que son importantes. ¿Sí ven? Sí, Ahora les toca hacer un aproximado de esos espacios y de esos tiempos para que realmente la tolerancia les dé. ¿Sí ven? En segundos. Y ahí yo empiezo a trabajar con cada una de las entradas. Al final ustedes van a tener, después de eso, ustedes van a tener que generar una tabla de función. Una ¿Sí? gráfica. Que bajo la curva ustedes van a tener que hacer la interpretación dado la fórmula matemática que hay para ello, donde ustedes van a interpretar si realmente se cumplió de manera efectiva e idónea la actividad. Eso hace parte también del informe. Entonces, al no tener claridad de la mayor parte de los elementos y cómo en su función,
¿sí? Tienen una operación, hay unos elementos que realmente se tienen que cumplir para que ustedes entiendan cómo funciona la parte logística y la parte ergonómica y cómo eso afecta de manera significativamente un proceso. Tenían que ustedes haber tomado desde el momento cero la entrada de tiempos. No, esa no la tomamos, Jorge, ¿cierto? Nosotros no tomamos eso, eso no, o sea, no fue como lo No, entendimos nosotros ahí en la práctica. Que digamos acá, profe, Ay, perfecto. digamos Eso lo lo que, tienen, exacto. Arriba, arriba. Eso. esto lo hicimos, Listo, ¿sí? listo, Digamos que esta es la tabla listo. actual, de cómo nos arrojó, Sí, digamos, los movimientos, pues que pues nosotros hicimos de acuerdo a la muy bien. ubicación que tuvimos, pues la parte de la mano derecha, la mano izquierda, Mano y así izquierda, ¿cómo comenzar. funciona? O sea, exacto. ¿Cómo Exacto, funcionan ustedes con respecto a ser exacto, ambidiestros? Perfecto, bájalo. exacto. Y nos dio este movimiento. Listo. Aquí está la operación, ¿Cuánto transporte. sería el propuesto y cuál sería la economía? Perfecto, que es lo mismo que estamos trabajando en la tarea 4. Bájelo. Exacto, sí, señora, ahí vamos. Entonces, pues aquí ya está la parte teórica, aquí es un, Listo. Cursograma sinóptico, perfecto. Entonces, una operación, la actividad y más. Listo. Eso y, también va muy y bien. aquí está, digamos que, pues, Método mejorado. el borrador que tuvimos en lápiz, que tomamos nosotros los Sí, movimientos, pues, de acuerdo a eso, de los 14 movimientos, pues, que medimos, que hicimos el prototipo, que inicialmente nos dio 57 segundos, después 56, sí. después 59 y así, pues, me arrojó esto. Listo. Que aquí tuvimos una mejora con respecto pues del actual pues al Listo. propuesto. Me vas a escribir por interno y yo te voy a enviar un video que nosotros relacionamos para entender y diagramar efectivamente en el documento de Excel. ¿Te parece? Ok, sí señora, gracias. Listo. Para que terminen efectivamente. Y arriba, esa es la fórmula de tiempo. Arriba. No, no, no. En el documento, arriba, 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 arriba. Un poquito. Ahí, este. T es igual a TR, donde uno más TS. ¿Cierto? Tiempo estándar por tiempo real productivo por tiempo suplementario. Toca añadirle a ese tiempo suplementario el 12%, que es lo mismo que vamos a manejar dentro de ese Excel, por eso está tabulado y ese ya nos da Es que la tasa real de efectos. aquí es donde vamos, profe, aquí es donde digamos que nosotros hemos estado, la verdad, honestamente, sí hemos estado trabajando en esto, pero a veces no Es tenemos claridad complejo. de, sí, sí señora, entonces honestamente, profe, me disculpo, pero digamos No, que en mi caso, bueno, en nuestro caso, los que estamos aquí ahorita en el CIPAS, creo que hemos estado ya en el laboratorio pues el sábado pasado y pues tenemos las dos cosas, los dos trabajos, tanto el laboratorio como la fase 4 encontrados en donde lastimosamente hasta ahora estamos tratando de entender pues eh, cómo lo diligenciamos. Entonces pues sí. aquí Pero la vamos. tarea 4 es mucho más fácil con respecto al laboratorio. Por eso el laboratorio cuesta tanto. Pero, pero bueno, profe, estamos participando en Listo. esto. Me escribes por interno y yo te envío el video para que te sea más fácil de entender. Sí, señora, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Listo. Luis Miguel, Hola, buenas adelante. noches. Buenas noches. En el caso mío es que yo tengo el laboratorio hasta el 12, pero la tarea se cierra el Sí, 12. señor. En ese caso, ¿cómo sería ahí? O sea, ¿me tocaría realizar todo el mismo día? Pues el laboratorio, el docente con quien te toque el laboratorio te va a dar un tiempo para entregarnos esas notas. El trabajo sí, ese día tienes que entregarlo, no hay otra manera. Entonces, el laboratorio, sí, en el momento que tengas que presentarlo, el docente les dará a ustedes un tiempo estipulado para entregar ese laboratorio y la tarea como tal del curso, que es la que tiene un peso evaluativo de 50 puntos, entonces así se cierra el 13 y sí o sí tienen que entregarla al 13 de manera colaborativa, no hay otra manera. No se puede entregar individual, no hay una excusa, no, colaborativa. Ok, listo, señora, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Asistimos Bueno, poquitos, profe. sí, pero yo después veo la repercusión de la no asistencia en las entregas de los trabajos. Entonces, imagínense, si ustedes pudieron asistir un jueves santo a las 8 de la noche,
que los exime a ellos de no. Y después Mm, preguntan que esos espacios no se dan. Y pues se supone que al ser un día que de alguna u otra manera es sacro, pero pues todos están en casa, deben haber más asistencia. Pues uno dice entre semanas, están trabajando, llegan muy tarde, es complejo, en fin, pues como que no. Pero en estos espacios a veces uno también entiende. Si yo como docente estoy conectada, Profe, yo tengo otra pregunta. dime. Digamos, aquí en el trabajo que nosotros llevamos, estas dos gráficas, digamos que estarían bien acá, porque digamos aquí el Sí, cursograma sinóptico, método sí, actual, señor. este aplica ahí, porque pues aquí, Sí, señor. aquí lo estoy Ahí va. resaltando que sea actual. Y este es el, bueno, Método propuesto. aquí pues se dice cursograma sinóptico metro mejorado. Bueno, en el método mejorado es lo que ustedes le van a ese, al bimanual, ¿cierto? ¿Qué es lo que ustedes creen que no debería ir para ese proceso del método actual? Es el mejorado. Sí, señora, sí, la reducción de los pasos de Sí, eso. O sea, en ese orden de ideas, digamos que está desde, perfecto. sí, ok, perfecto, listo, Sí. profe. Ok, ok, no, entonces ahí ya iríamos con la tabla en adelante. Listo, sí, señor. No sé, Jorge, si Eso sí. había alguna otra pregunta. Ya que está la profe acá. Pregúnteme porque yo después, pues, complejo. yo creo que con el video que nos va a Compartir facilitar les la queda profe, mucho más claro. Listo. Ya Ahí mismo se está la los comparto. explicación del Excel, ¿cierto? Sí, Y está el Excel, el Excel también. O sea, sí. ok, bueno, no, perfecto, listo. No, profe, muchas gracias, de verdad. No, a ustedes por asistir. Recuerden que pues ya conmigo ustedes quedan ya aquí. Yo tomo un pantallacito chiquito, me quedo con los nombres de ustedes. Igual el espacio me genera a mí un Excel de asistencia y ya ustedes tienen una bonificación por asistencia. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias, sí, señora. Bueno, gracias, profe. perfecto. Entonces, eso sería. Entonces voy a pausar la grabación. Mm, Y daríamos por terminado el encuentro de la noche de hoy.